Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como sabéis, estamos en una serie de dos o tres vídeos, ya veré si hago el tercero, si veo que os interesa el tema. Es una serie de vídeos en la que estamos tratando el tema del celibato, ¿no? Religioso. En el vídeo de la semana pasada hicimos un recorrido por las cinco grandes tradiciones religiosas del mundo y la historia del celibato en cada una de ellas. Si ese vídeo y este vídeo cuentan con los suficientes likes, pues en el tercer vídeo hablaré del significado profundo, de lo que encierra realmente el voto del celibato, de lo que es su simbolismo. Pero hoy quiero tratar el tema que en realidad me ha llevado a hacer esta serie de vídeos, que son los abusos sexuales masivos, muchas veces de ellos a menores, en el seno de la Iglesia Católica. La pregunta ¿es el celibato su causa, como he oído en no pocas ocasiones? Pues hoy vamos a intentar dirimir esta cuestión. Así que bienvenidos amigos y amigas una semana más al Centro Ultrella. Lo primero, y es una cosa que considero muy importante aclarar, lo que hay detrás de que hoy estemos hablando de esto, lo que hay detrás de que la Fiscalía inste a los obispos a dar información, es que por desgracia en España los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, muchas veces contra menores de edad, insisto, han sido masivos. Y esto hay que dejarlo perfectamente claro. Y otra cosa que hay que dejar clara es que decir esto no es criticar a la Iglesia Católica, sino denunciar algo que ha ocurrido. No se puede decir, como también he leído, que los enemigos de la Iglesia quieren investigar los abusos sexuales para hundir y o desprestigiar a la Iglesia, porque todos, y en particular los religiosos, deberían querer investigar los abusos. Todos y todavía más los creyentes, precisamente las personas de fe católica, deberían querer investigar y exigir que se investigara todo lo que ha ocurrido y quiénes son, con nombres y apellidos, los que han mancillado la Iglesia Católica con abusos sexuales. Querer una comisión independiente que investigue la verdad de lo que ha ocurrido no es ir contra la Iglesia Católica. Esa investigación tendrían que estar pidiéndola los propios católicos. El problema de todo esto es que los obispos no quieren, en una inmensa mayoría los obispos han protegido a quienes han perpetrado estos crímenes. Recordemos que de la investigación sacada a la luz por el país, únicamente 9 de las 31 diócesis españolas han colaborado. Entonces hay una labor bochornosa de encubrimiento de obispos que han protegido a quienes han cometido abusos precisamente porque eran su gente. Y esto me lleva al siguiente punto. El encubrimiento de la mayoría de los obispos es normal y es esperable. En el bajo clero hay voces, como por ejemplo la de Luis Rodríguez Patiño, el cura de Momán, en Lugo, que denuncia severamente este tipo de actitudes. Patiño ha llamado terroristas no solo a los perpetradores de estos delitos, sino también a la cúpula de los obispos españoles por desentenderse de los casos de pederastia e incluso, entre comillas, permitirlos. Y sí, les llama terroristas por el terror, por lo que estaban cometiendo y permitiendo, por el terror que inocularon a sus víctimas, a sus padres y a toda la sociedad, porque ese es precisamente el objetivo del terrorismo, generar terror. Y sin embargo, dentro del mismo clero, no es habitual escudarse en el celibato para justificar este terrorismo sexual. De hecho, el pasado 17 de febrero, el cardenal Mark Kellett, prefecto de la Congregación de los Obispos, afirmaba en una entrevista que el celibato no era la causa de los abusos, sino la falta de autocontrol de algunos sacerdotes y su desequilibrio afectivo. Por su parte, Hans Zollner, un jesuita experto en la prevención y erradicación de abusos sexuales dentro de la Iglesia, probablemente la máxima autoridad en este campo, él comenta que el celibato no es la causa de los abusos, ya que un sacerdote abusador comete el primer abuso a los 39 años de media.
por lo que lo lleva viviendo entre 15 y 20 años. Y nos aporta otro dato interesante. Más del 99% de los abusos sexuales que se producen en el mundo no los causan quienes han hecho voto de celibato, sino que se producen dentro de las familias, en las asociaciones de deporte o en entornos similares. Y también que el 95% de todos los sacerdotes que existen en el mundo no son abusadores. En todos los informes científicos y gubernamentales que se han publicado sobre el tema se repite que el celibato no produce un comportamiento de abuso y violencia sexual, especialmente en menores, y sin embargo sí avisa que el celibato puede ser un factor de riesgo cuando no se vive de manera integrada o aceptada. Y a mí me parece que está aquí la clave del asunto. O sea, el problema no está en el celibato, sino en cómo se vive ese celibato y en cómo se entiende, si es en clave impuesta o si es autoimpuesta. Estoy de acuerdo con el padre Solner en que es fundamental la formación inicial y permanente del clero acerca de la vía con la que religiosos y religiosas puedan vivir y experimentar plenamente sus emociones, sus deseos y su sexualidad de una manera integrada y madura. Porque incluso los líderes católicos que vienen pidiendo desde hace ya un tiempo la supresión del celibato, como Hans Kung, el famoso teólogo muy crítico con el Vaticano, tristemente fallecido el año pasado, incluso ellos se han distanciado constantemente de los intentos de algunos sacerdotes abusadores de vincular la pedofilia con el voto de castidad. De hecho, Manfred Luetz, que es teólogo y psiquiatra, dijo en 2003, en un congreso vaticano que celebraron sobre el abuso a los niños, que el celibato no es un dogma, pero que cuando estamos en medio de un debate sobre el abuso no es momento de cuestionar el celibato porque estaríamos usando una estrategia que conviene a los abusadores. Los curas pederastas siempre dicen, no somos culpables, la sociedad es culpable, la iglesia es culpable, el celibato es el problema. Yo no quiero ser cómplice de esas estrategias exculpatorias. Por lo tanto, siguiendo esta línea de Lutz, a mí me resulta bastante claro, bastante evidente que cuando decimos el celibato es la causa de las violaciones, en realidad estamos sosteniendo el discurso de los propios abusadores. Si realmente el problema fuera la falta de sexo, lo que harían los curas sería recurrir a la prostitución tal como se ha estado haciendo durante años y probablemente se seguirá haciendo en muchos casos. Entonces, el tema de los abusos sexuales para intentar solucionarlo o prevenirlo cuanto menos, creo que hay que ir más en profundidad, porque el celibato es otro tema. ¿Por qué se pone tanto el foco en los abusos de la Iglesia cuando, insisto, más del 99% de las violaciones ocurren fuera de ella? Como dice el padre Solner, hay una responsabilidad mayor cuando se habla de un sacerdote, precisamente porque proclaman una teología moral y proclaman el Evangelio, diciendo que quieren vivir en consistencia su vida en la práctica de la compasión y la caridad con las personas, pero que contribuyen y causan profundas heridas a personas que fueron confiadas por sus familias a la Iglesia. Ahí está el tema. Es evidente que los abusos sexuales son un tema complejísimo y profundo del que, por suerte, la sociedad parece estar cada vez más preparada para hablar y para trabajar sobre él. En Canadá o Estados Unidos, este momento, esta disposición para hablar abiertamente sobre el tema, llegó hace 30 años. A Alemania llegó hace 10. Entonces, es un proceso lento porque todo lo que tiene que ver con lo que es la sexualidad es algo de lo que todavía nos cuesta hablar. El otro día me comentaba una amiga, que para mí es como una hermana, que a ella le encantaría hablar sobre la sexualidad en la comunidad budista a la que asiste, pero que no encuentra el valor para hacerlo. Y yo tengo la sensación de que, exceptuando en el Sanatana Dharma, el sexo y el humor son dos temas que se han trabajado poco o nada dentro de los sistemas religiosos modernos, como si el sexo, el humor y lo divino fueran realidades antagónicas. Entonces, sobre el humor en las religiones tengo planeado hacer un vídeo, mientras que de la sexualidad quiero hablar en un futuro libro. Pero, para el caso que nos ocupa, basta vincular la sexualidad con el cristianismo a través de la encarnación. Ha habido y hay movimientos esotéricos posmodernos que reclaman la sexualidad en el cristianismo a través de María Magdalena.
El problema con eso es que detrás hay buena voluntad, pero nada más. La vinculación de María Magdalena con un presunto principio sexual se basa en una serie de evangelios gnósticos mal entendidos, pues precisamente el gnosticismo reniega de la sexualidad. Y por otro lado, la figura de María Magdalena como bandera de la sexualidad cristiana me parece que va a tener poca aceptación en general dentro de la propia Iglesia. Para que se produzca la transformación, el cambio tiene que venir desde dentro. Y por eso me parece mucho más fácil desarrollar una sexualidad sagrada en el cristianismo, no a través de textos apócrifos, sino de dogmas. Y la clave está, creo yo, en el dogma de la encarnación. Tal es el principio de todas las religiones cristianas. Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan 1.14, pero demasiado a menudo la teología cristiana, me da la sensación, no ha querido abrazar toda la profundidad, todas las implicaciones que tiene esa afirmación. Hans Sollner se pregunta cómo se ha llegado a un estado en el que uno defiende o ha defendido la imagen de la Iglesia, olvidando el contenido principal que es el mensaje de Jesucristo, a quien define como pobre, obediente, casto, que ha dado su vida, que se ha dado a sí mismo hasta ser crucificado. Esta percepción es obviamente teológica, pero tiene un componente histórico interesante. En efecto, sabemos que Jesús dejó el trabajo familiar para convertirse en predicador ambulante y que su grupo era mantenido económicamente por un grupo de mujeres, entre las que, por cierto, se encontraba María Magdalena, según nos cuenta Lucas 8.3. Así que podemos decir que, en efecto, el Jesús histórico era pobre. Ahora bien, era casto. Bueno, lo interesante de esto es que no podemos saberlo. Lo que sí sabemos es que durante su vida pública no hay mención ninguna a una posible mujer, pero podía estar soltero, casado, viudo, con o sin hijos, como estuvimos viendo en la tercera clase del curso sobre el Nuevo Testamento, que lo dedicamos precisamente a todo esto, ¿no? Es decir, que si Jesús fue un hombre, y lo fue, estaba tan abierto a la sexualidad humana como lo estamos cada uno de nosotros. Y ahora, dando el salto teológico, la sexualidad cristiana en la encarnación. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que se entiende como encarnación al hecho de que el Hijo de Dios ha asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Es decir, el ciclo de la salvación está fundado en la naturaleza humana que se encuentra en esencia con la divina. O dicho de otra manera, que la naturaleza humana se hace divina, tal y como expresaba San Anselmo en el siglo XI. Ahora, la pregunta clave. ¿Fue su naturaleza humana o fue la naturaleza humana? Ninguno de los libros neotestamentarios hablan sobre el cuerpo físico de Jesús. No hay una mala descripción de cómo era. Por lo tanto, y aquí me pongo teológico yo, no es un cuerpo, el suyo, el que se hace divino, sino que es el cuerpo el que es divino. ¿Y qué cuerpo? Todos los cuerpos. El arquetipo del cuerpo humano en el que todos están incluidos, absolutamente todos los cuerpos. El cuerpo de la Iglesia es Cristo. El cuerpo de Cristo es la Iglesia, dice Pablo, ¿no? La eclesia, la comunidad. Entonces, los cuerpos son divinos y todo lo que entraña el cuerpo también lo es. Vio Dios que era bueno, que es lo que nos dice el Génesis una y otra vez cuando Dios crea algo, ¿no? Era bueno, todo era bueno. Ahora, ¿qué significa ese bueno? La expresión en griego es kalos kagazos, que en la Grecia clásica se entendía como la nobleza de aspecto y de bien moral para describir un ideal de conducta personal. Entonces, esta frase, esta expresión está compuesta por dos adjetivos, kalos, que significa bello, y agazos, que es bueno. El filólogo clásico germano-estadounidense Werner Jaeger, en su obra Paideia, explicó este término como, y cito, una formación espiritual plenamente consciente que estaría fundada en una concepción de conjunto acerca del hombre. Y ahora, permitidme que os haga una pregunta y con esto termino. El hebreo es una lengua sagrada
en la que está escrito y en la que se recita el Corán, perdón, el Tanaj. El árabe es la lengua sagrada en la que se recita y está escrito el Corán. El sánscrito es la lengua sagrada de los Vedas. ¿Cuál es la lengua sagrada del cristianismo? Podéis decir el latín, pero no, esa es solamente la lengua litúrgica y desde el Concilio Vaticano II ni siquiera. El griego, porque los libros del Nuevo Testamento están escritos en griego, tampoco se considera una lengua sagrada, ni siquiera en la Iglesia Oriental, donde el griego es también la lengua litúrgica. No, la lengua sagrada, el lenguaje sagrado del cristianismo es, como no podía ser de otra manera, el cuerpo. Y creo que es por ahí por donde la teología actual debería dirigir sus pasos en una época en la que las imposiciones estéticas sociales son tan brutales, donde se padecen graves problemas de salud mental por nuestros cuerpos considerados no normativos. Creo que en este contexto social en el que nos encontramos, sinceramente, creo que el cristianismo puede hacer un trabajo extraordinario en lo que a materia de dimensión corporal del ser humano se refiere. Y por supuesto también redescubrir la sexualidad considerada sagrada para el judaísmo en el que nació. Así que, en resumen, los católicos deben estar a la altura de las circunstancias morales que las violaciones en la Iglesia requieren y ser ellos mismos quienes demanden que todo se aclare cuanto antes y de la manera más efectiva, ya que, como he dicho al principio, esta situación mancha el nombre de la Iglesia. Segundo, el celibato no es el problema, sino que este se encuentra, creo yo, en lo más profundo de la psique y habrá que ver por qué esos sacerdotes han abusado de las personas que estaban a su cargo. Eso será el trabajo de los psicólogos. Y tercero y último, creo que el cristianismo necesita revitalizarse, congraciándose con la sexualidad, aceptándola como parte de la obra de Dios y considerando que Jesús pudo en algún momento de su vida estar casado y mantener relaciones sexuales y que el cuerpo tiene una voluntad sexual que es tan importante como la voluntad moral. Entonces, hay un gran trabajo que hacer en ese sentido, pero creo que la comprensión de toda la profundidad que encierra el dogma de la encarnación puede ayudar y mucho en ese sentido. Y hasta aquí mi opinión y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más y nos vemos en el próximo vídeo. Cuidaos mucho y como siempre, Ultrella.